Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre una revelación emocionante y conmovedora que conmovió al mundo de la música latina. 5 años después del fallecimiento del legendario Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández finalmente abrió su corazón para compartir recuerdos íntimos y sentimientos profundos sobre la pérdida de su padre, el rey de la música ranchera. En este video exclusivo, vamos a explorar las palabras sinceras de Alejandro, que durante tanto tiempo guardó sus sentimientos, y entender cómo ha mantenido vivo el legado de su padre a través de la música. Si eres fan de la familia Fernández, prepárate para un viaje emotivo a través de los recuerdos de un hijo que sigue los pasos de un gigante de la música mexicana. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. ¡Vamos al video! La muerte de Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021 marcó profundamente el mundo de la música latina y mexicana. Conocido cariñosamente como el Charro de Huentitán, este gigante de la música mexicana nos dejó a los 81 años, tras una intensa batalla contra graves problemas de salud que comenzaron de manera inesperada. La historia comenzó con un accidente aparentemente simple, una caída en su casa. Este incidente llevó a su internación en un hospital especializado en Guadalajara, Jalisco. Lo que inicialmente parecía ser solo consecuencia de la caída se reveló algo mucho más serio cuando los médicos diagnosticaron la síndrome de Guillain-Barré, una condición neurológica compleja que afecta el sistema nervioso del cuerpo. Durante este difícil periodo, su hijo Vicente Fernández Jr. se convirtió en la voz de la familia, manteniendo a los fans y a la prensa informados sobre el estado de salud de su padre. En un encuentro memorable con periodistas, compartió una mezcla de esperanza y realismo, afortunadamente detectado muy a tiempo. Ya tiene tratamiento y va a hacer un tratamiento, como dijeron los doctores, con una respuesta lenta. Estas palabras mostraban tanto el optimismo de la familia como la comprensión de que sería una lucha larga y difícil. La síndrome de Guillain-Barré, que afectó al famoso cantante, es una condición que hace que el sistema inmunológico del cuerpo ataque por error parte del sistema nervioso. Esto puede comenzar con una sensación de debilidad y hormigueo en las extremidades del cuerpo, pero puede progresar rápidamente, afectando diversos músculos y causando problemas graves en todo el organismo. En el caso de Vicente Fernández, la enfermedad se mostró particularmente agresiva. A pesar de todo el esfuerzo médico y la lucha del propio artista, su salud comenzó a deteriorarse significativamente el 11 de diciembre de 2021. El cuadro clínico se agravó rápidamente, llevando a una insuficiencia múltiple de órganos, una complicación devastadora de la enfermedad que terminó causando su muerte al día siguiente. La partida de este ícono de la música mexicana trajo un enfoque inesperado a la síndrome de Guillain-Barré. Ahora, en 2025, con el aumento preocupante de casos en Tlaxcala, muchas personas en las redes sociales han comenzado a cuestionar si la muerte de Vicente Fernández pudo haber servido como una alerta temprana para este actual brote de la enfermedad. Sin embargo, la comunidad científica es clara en afirmar que no existen pruebas que respalden esta teoría. La prestigiosa Mayo Clinic, una de las instituciones médicas más respetadas del mundo, sigue enfatizando que, a pesar de décadas de investigaciones intensivas, la causa exacta de la síndrome de Guillain-Barré sigue siendo un misterio médico. Los científicos aún no han logrado identificar completamente lo que desencadena esta respuesta autoinmune en el cuerpo, donde el sistema inmunológico comienza a atacar los propios nervios. Aunque no existe cura definitiva para la enfermedad, la medicina moderna ofrece diversos tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas y reducir el tiempo de duración de la enfermedad. Estos tratamientos incluyen plasmaféresis, un tipo de limpieza de sangre, administración de inmunoglobulina y cuidados de soporte intensivo para ayudar al paciente durante la fase más crítica de la enfermedad. La muerte de Vicente Fernández no solo dejó un vacío inmenso en el mundo de la música, sino que también sirvió para aumentar la conciencia pública sobre esta condición neurológica grave. Su legado musical continuará para siempre, y su batalla contra esta enfermedad nos recuerda la importancia de la investigación médica continua y del desarrollo de tratamientos más eficaces. Es importante señalar que cada caso de la síndrome de Guillain-Barré es único, y la forma en que la enfermedad se manifiesta puede variar significativamente de persona a persona. Algunos pacientes se recuperan completamente con el tratamiento adecuado, mientras que otros pueden enfrentar complicaciones más graves, como en el caso del querido cantante mexicano.
Este triste episodio también destaca la importancia del diagnóstico temprano y del acceso a cuidados médicos especializados. Cuanto más pronto se identifique la enfermedad y se inicie el tratamiento, mejores serán las posibilidades de un buen pronóstico. Por eso, los médicos siempre alertan sobre la necesidad de buscar ayuda médica inmediata al notar síntomas como debilidad progresiva o hormigueo que comienza en las extremidades del cuerpo. La historia de Vicente Fernández nos enseña sobre la fragilidad de la vida, incluso para alguien tan fuerte e icónico como él. Su batalla contra la síndrome de Guillain-Barré trajo visibilidad a una condición médica que, aún hoy, desafía a la ciencia y necesita más estudios e investigaciones para ser completamente comprendida y, quién sabe, algún día, curada. La síndrome de Guillain-Barré es una condición neurológica compleja que se presenta en tres formas principales. La primera es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, seguida por el síndrome de Miller-Fischer. Y por último tenemos la neuropatía axonal motora aguda junto con la neuropatía axonal sensorial motora aguda. Aunque la mayoría de las personas afectadas por esta síndrome logra recuperarse completamente, es importante destacar que en casos más graves, la condición puede ser fatal. Esta síndrome se manifiesta a través de diversos síntomas característicos que pueden comenzar de forma sutil y progresar con el tiempo. Inicialmente, las personas pueden experimentar una sensación de hormigueo que comienza en los dedos de las manos y los pies, extendiéndose hacia los tobillos y las muñecas. Con el avance de la condición, comienza a desarrollarse debilidad en las piernas que gradualmente se extiende hacia la parte superior del cuerpo. Los pacientes con frecuencia informan dificultades para caminar de manera estable o incluso la imposibilidad de subir escaleras. Las manifestaciones de la enfermedad también pueden afectar la región facial, causando problemas para realizar actividades básicas como hablar, masticar o tragar. Algunos pacientes desarrollan visión doble o pierden la capacidad de mover los ojos. Un síntoma particularmente angustiante es el dolor intenso, que puede presentarse de diferentes formas, desde un dolor sordo hasta sensaciones de choque o calambres, que tiende a intensificarse por la noche. El impacto de la síndrome puede extenderse a funciones corporales importantes, afectando el control de la vejiga y los intestinos. Alteraciones cardiovasculares también son comunes, manifestándose a través de latidos cardíacos acelerados y presión arterial inestable, que puede estar tanto alta como baja. En casos más graves, los pacientes pueden presentar dificultades respiratorias significativas. Según la Mayo Clinic, existen señales de alerta específicas que requieren atención médica inmediata. Entre ellas se encuentran el hormigueo que comienza en las extremidades inferiores y progresa hacia la parte superior del cuerpo, así como cualquier tipo de debilidad que se extienda rápidamente. Los problemas respiratorios, especialmente la dificultad para respirar cuando se está acostado, y la dificultad para tragar la propia saliva, son señales particularmente preocupantes que requieren evaluación médica urgente. La detección temprana de la síndrome es crucial para aumentar las probabilidades de supervivencia del paciente. Por eso, los especialistas enfatizan la importancia de buscar atención médica tan pronto como aparezcan los primeros síntomas, sin esperar a que se agraven. El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden marcar una diferencia significativa en el pronóstico y en el proceso de recuperación del paciente. La relación entre Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fernández es una historia fascinante que merece ser contada en detalle, ya que representa no solo un vínculo familiar, sino también una importante etapa de la música mexicana que atraviesa generaciones. Vicente Fernández, conocido cariñosamente como el Charro de Huentitán, construyó un legado monumental en la música ranchera mexicana. Su voz potente y presencia carismática lo convirtieron en un ícono cultural. En este contexto de grandeza artística, su hijo Alejandro creció observando de cerca lo que significaba ser no solo hijo de Vicente Fernández, sino también heredero de una tradición musical profundamente arraigada en la cultura mexicana. El viaje de Alejandro en la música comenzó de manera natural, pero no sin desafíos significativos. Crecer a la sombra de una figura tan imponente como Vicente Fernández trajo consigo una enorme presión. Alejandro compartía con frecuencia en entrevistas cómo sentía el peso de las expectativas no solo de su padre, sino de todo un país que lo observaba como el heredero de un imperio musical. Esta presión se manifestaba de diversas maneras, desde la comparación constante con su padre hasta la necesidad de probar su propio valor como artista independiente. Curiosamente, Alejandro eligió un camino musical que, aunque respetaba sus raíces rancheras,
se aventuró en territorios diferentes. Desarrolló un estilo propio que fusionaba elementos de la música pop y baladas románticas con la música tradicional mexicana. Esta decisión artística, aunque arriesgada, demostró su valentía al buscar su propia identidad musical, incluso a riesgo de decepcionar a los puristas del género ranchero. La relación entre padre e hijo tenía sus complejidades particulares. Como en cualquier familia, hubo momentos de tensión y desacuerdos. Vicente, siendo un tradicionalista y defensor feroz de la música ranchera pura, ocasionalmente expresaba sus reservas sobre las incursiones de Alejandro en el mundo del pop. Sin embargo, estas diferencias artísticas nunca disminuyeron el amor y respeto mutuo que compartían. Los momentos de colaboración entre padre e hijo eran especialmente mágicos. Cuando compartían el escenario, se podía ser testigo no solo de la química musical entre dos grandes artistas, sino también del profundo vínculo familiar que los unía. Sus presentaciones conjuntas se volvieron legendarias, con interpretaciones memorables de clásicos mexicanos que emocionaban a las audiencias. Estas colaboraciones servían como un puente entre dos generaciones de música mexicana, uniendo lo tradicional y lo contemporáneo de una manera única. Tras bastidores, la dinámica padre-hijo estaba marcada por momentos de aprendizaje mutuo. Vicente, aunque siendo una leyenda viva, mostraba admiración por la forma en que su hijo lograba reinventarse y conquistar nuevos públicos. Por su parte, Alejandro siempre manifestó un profundo respeto por el legado de su padre, citándolo frecuentemente como su mayor influencia e inspiración. Hubo periodos en los que los medios especulaban sobre posibles conflictos entre los dos, especialmente cuando Alejandro tomaba decisiones artísticas más audaces o se alejaba del estilo tradicional. Sin embargo, tanto el padre como el hijo siempre mantuvieron una postura digna y respetuosa en público, demostrando que los lazos familiares estaban por encima de cualquier divergencia profesional. A medida que pasaban los años, la relación entre ellos parecía fortalecerse aún más. Vicente comenzó a mostrar públicamente más comprensión y apoyo hacia las elecciones artísticas de su hijo. Mientras que Alejandro empezó a incorporar más elementos tradicionales en su música como una forma de homenaje a sus raíces. Los últimos años de vida de Vicente estuvieron marcados por demostraciones aún más evidentes de orgullo por su hijo. En varias entrevistas, expresaba su satisfacción al ver cómo Alejandro había construido su propia carrera sin depender exclusivamente del nombre de la familia, pero también sin renegar nunca de sus orígenes. La muerte de Vicente en 2021 fue un momento especialmente emotivo, no solo para la familia, sino para toda la cultura mexicana. Alejandro, en sus homenajes a su padre, siempre enfatizó cómo Vicente fue no solo un padre amoroso, sino también un mentor que lo guió a través de los desafíos de la industria musical. Hoy en día, Alejandro Fernández lleva consigo no solo el legado musical de su padre, sino también las valiosas lecciones que aprendió a lo largo de su relación con él. Su carrera sigue floreciendo, demostrando que es posible honrar las tradiciones familiares mientras se construye un camino propio y único. Esta relación padre-hijo sirve como un ejemplo de cómo las diferencias generacionales y artísticas pueden coexistir con amor y respeto mutuos. También representa la evolución natural de la música mexicana, donde lo tradicional y lo contemporáneo se encuentran y se complementan, creando algo nuevo y igualmente valioso. La relación entre el síndrome de Guillain-Barré y Vicente Fernández merece un análisis detallado, especialmente considerando el reciente aumento de casos en Tlaxcala y el renovado interés en esta condición médica compleja. El síndrome de Guillain-Barré, según la reconocida institución médica Mayo Clinic, se caracteriza como una condición rara y grave en la que ocurre un fenómeno extraordinario. El propio sistema inmunológico del cuerpo se vuelve contra los nervios del paciente. Esta definición, aunque simple, oculta la complejidad de una enfermedad que ha llamado cada vez más la atención de la comunidad médica y del público en general. El interés reciente por este síndrome se intensificó debido a un brote preocupante en Tlaxcala, donde las autoridades de salud ya han confirmado 2 muertes relacionadas con la enfermedad. Este aumento inusual de casos trajo a la memoria el fallecimiento de una de las mayores leyendas de la música mexicana, Vicente Fernández, conocido cariñosamente como el Charro de Huentitán. La conexión entre Vicente Fernández y el síndrome de Guillain-Barré se estableció en los últimos meses de vida del cantante, en 2021. Lo que comenzó con una caída aparentemente común se transformó en una batalla mucho más seria cuando los médicos diagnosticaron esta condición neurológica rara. El diagnóstico del ícono de la música ranchera trajo una visibilidad sin precedentes a este síndrome,
que hasta entonces era poco conocido por el público en general. Durante su periodo de hospitalización, la lucha de Fernández contra la enfermedad fue seguida intensamente por los medios de comunicación y sus millones de seguidores. El progreso de su tratamiento, las complicaciones enfrentadas y, eventualmente, su fallecimiento en diciembre de 2021, sirvieron para educar al público sobre la seriedad de esta condición médica. Su batalla contra el síndrome se convirtió en un caso emblemático que ayudó a aumentar la conciencia sobre los síntomas y la importancia del diagnóstico temprano. El brote actual en Tlaxcala ha reavivado el interés por la historia de Vicente Fernández y su relación con el síndrome. Las personas comenzaron a buscar más información sobre la enfermedad en Internet, relacionando frecuentemente sus búsquedas con el caso del famoso cantante. Esta asociación no es solo una curiosidad histórica, sino que sirve como un recordatorio importante de la seriedad de esta condición médica y cómo puede afectar a cualquier persona, independientemente de su posición social o fama. La historia de Fernández con el síndrome de Guillain-Barré también destaca como una enfermedad relativamente rara puede ganar visibilidad significativa cuando afecta a una figura pública prominente. En el caso del Charro de Huentitán, su batalla contra la enfermedad no solo trajo atención a esta condición médica, sino que también humanizó una dolencia que muchas personas tenían dificultad para comprender. El legado de Vicente Fernández, por lo tanto, no se limita solo a su extraordinaria contribución a la música mexicana, sino que también incluye el papel involuntario que desempeñó en aumentar la conciencia sobre el síndrome de Guillain-Barré. Su experiencia personal con la enfermedad sigue sirviendo como referencia para muchas personas que buscan comprender mejor esta condición neurológica compleja. Hoy, con el aumento de los casos en Tlaxcala, la historia de Fernández cobra nueva relevancia. Su experiencia sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia médica y el diagnóstico temprano. Además de resaltar cómo incluso una enfermedad rara puede tener impactos devastadores cuando no se trata adecuadamente. Esta conexión entre el ícono de la música mexicana y el síndrome de Guillain-Barré sigue resonando en la conciencia pública, sirviendo como un importante catalizador para discusiones sobre salud pública. La importancia de la investigación médica y la necesidad de una mayor concienciación sobre enfermedades raras. El caso de Vicente Fernández demuestra cómo, incluso en momentos de adversidad médica, las figuras públicas pueden contribuir a un mayor entendimiento y conciencia sobre condiciones de salud complejas. Vicente Fernández Gómez, nacido el 17 de febrero de 1940 en el pequeño pueblo de Huentitán el Alto, en Jalisco, México, se convirtió en mucho más que un simple cantante. Se transformó en un símbolo vivo de la cultura mexicana y uno de los más importantes embajadores de la música latina en el mundo. Su vida y carrera representan una de las historias de éxito más extraordinarias en la música latina, un viaje que comenzó en las humildes calles de Jalisco y alcanzó los mayores escenarios del mundo. Los apodos que recibió a lo largo de su vida cuentan mucho sobre su trayectoria. Chente, la forma cariñosa con la que era llamado por amigos y fanáticos, demostraba la cercanía que mantenía con su público, a pesar de todo su éxito. El Charro de Huentitán lo conectaba permanentemente con sus orígenes, recordando a todos de dónde venía. El ídolo de México reflejaba el amor de toda una nación por su trabajo, mientras que el rey de la música ranchera confirmaba su supremacía indiscutible en el género musical que eligió representar. Su infancia estuvo marcada por la simplicidad de la vida rural mexicana. Hijo de un ranchero y una ama de casa, Vicente creció en un entorno donde la música era parte integral del cotidiano. El momento decisivo de su infancia ocurrió entre los 6 y 7 años, cuando asistía al cine local con su madre. Allí, fascinado por las actuaciones de Pedro Infante y Jorge Negrete, grandes íconos de la época dorada del cine mexicano, el joven Vicente comenzó a soñar con su futuro. Era común que le dijera a su madre, después de esas funciones de cine, cuando crezca, voy a ser como ellos. Esta declaración infantil acabaría por demostrarse como una profecía, ya que Vicente no solo alcanzó el nivel de sus ídolos, sino que en muchos aspectos lo superó. A los 8 años, recibió su primera guitarra, un momento que cambiaría su vida para siempre. Este instrumento se convertiría en una extensión de su propia voz, un compañero constante en su viaje musical. Con una dedicación extraordinaria, Vicente comenzó a aprender a tocar el instrumento por su cuenta, sumergiéndose simultáneamente en el vasto mundo de la música folclórica mexicana.
Este periodo de aprendizaje fue fundamental para desarrollar no solo sus habilidades musicales, sino también su comprensión profunda de la cultura musical mexicana. Su carrera profesional comenzó en las calles, como músico ambulante, una experiencia que siempre mencionaba con orgullo. Esta fase inicial de su carrera fue crucial para desarrollar su presencia en el escenario y su capacidad para conectarse con el público. Cantando en restaurantes, en fiestas y en las calles, Vicente perfeccionó su oficio de la manera más tradicional posible, a través de la experiencia directa con el público. El éxito de Vicente Fernández como artista profesional no fue instantáneo, pero cuando comenzó a ocurrir, fue arrollador. A lo largo de su carrera, grabó más de 100 álbumes, una cifra impresionante que demuestra no solo su prolicidad como artista, sino también su incansable compromiso con la música. Su repertorio, centrado principalmente en rancheras y otros clásicos mexicanos como valses, ayudó a preservar y popularizar estos géneros musicales tradicionales, llevándolos a audiencias en todo el mundo. Su contribución al cine mexicano también fue notable, con participaciones en más de 30 películas. Esta faceta de su carrera le permitió seguir literalmente los pasos de sus ídolos de la infancia, Pedro Infante y Jorge Negrete, aunque consiguió crear su propio estilo único en el proceso. Sus películas, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos del cine mexicano, ayudaron a perpetuar la imagen del charro mexicano y la cultura ranchera para nuevas generaciones. El reconocimiento formal de su trabajo llegó en forma de numerosos premios prestigiosos. Sus 4 premios Grammy, 9 premios Latin Grammy y 14 premios Lo Nuestro son testamento del respeto que la industria musical tenía por su trabajo. La estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor concedido a pocos artistas latinos, sirve como reconocimiento internacional de su influencia que trascendió fronteras culturales y lingüísticas. Con más de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo, Vicente Fernández se consolidó como uno de los artistas regionales mexicanos más exitosos de todos los tiempos. Estos impresionantes números son un testimonio no solo de su popularidad, sino también de la universalidad de su música y su capacidad para conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Su decisión de retirarse de las presentaciones en vivo en 2016 marcó el fin de una era en la música latina, aunque continuó grabando y publicando música. Esta decisión demostró su dedicación continua al arte, incluso cuando ya no podía presentarse personalmente para sus fanáticos. Sus últimos años fueron dedicados a grabar nuevo material y a garantizar que su legado musical fuera preservado para las futuras generaciones. El reconocimiento póstumo de su grandeza continuó incluso después de su fallecimiento en 2021. En 2023, la prestigiosa revista Rolling Stone lo consagró como el mayor cantante mexicano de todos los tiempos, colocándolo en la posición 95 de su lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Este honor póstumo confirmó lo que sus fanáticos siempre supieron: Vicente Fernández no solo era un gran cantante, sino una fuerza transformadora en la música latina. La voz de Vicente Fernández era única, poderosa y emotiva, capaz de transmitir toda la gama de emociones humanas. Su interpretación de clásicos como El Rey, Volver y Por tu maldito amor se convirtieron en definitivas, estableciendo un estándar contra el cual todos los futuros intérpretes serían medidos. Su capacidad para mantener notas largas y su impresionante proyección vocal eran legendarias, llevando frecuentemente a su público a las lágrimas con la intensidad emocional de sus presentaciones. Como empresario y productor, Vicente también demostró un talento excepcional. Construyó un imperio musical que incluía no solo su propia carrera, sino que también ayudó a lanzar y desarrollar las carreras de otros artistas, incluido su propio hijo, Alejandro Fernández, quien se convertiría en una estrella por derecho propio. Y hemos llegado al final de este video especial sobre Alejandro Fernández y sus emocionantes revelaciones sobre su padre, el eterno Vicente Fernández. Quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes que se quedó hasta aquí, compartiendo este momento tan significativo con nosotros. Sus me gusta, comentarios y todo el cariño que nos demuestran nos motivan a seguir trayendo contenidos especiales como este. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora y ser parte de esta familia que crece día a día. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video con más historias increíbles sobre tus artistas favoritos.